Estamos en Río Colorado, una mañana realmente muy linda, tenemos una mañana muy parecida, con cielo parcialmente nublado, muy linda temperatura, 15 grados, algo de viento del noroeste a 16 kilómetros en Río Colorado y allí está Melisa Ibáñez Orbelini. Melisa, buen día, gracias por recibirnos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, Melisa, ¿cómo recibieron este anuncio del presidente Alberto Fernández sobre la obra de Portezuelo del Viento? Y la verdad que la primera reacción fue de felicidad, así, así ya no. Eh, y por el entender, digamos, que lo que estábamos pidiendo hace muchos años fue escuchado por el gobierno nacional y también las reacciones darnos cuenta que teníamos razón en el pedido porque te estaba escuchando a vos, estaba, bueno, revisando los medios, obviamente que salió en todos lados, y el presidente nunca dice que no va a permitir que se haga Portezuelo, sino que está diciendo que se va a hacer el estudio de impacto ambiental y como saben que el estudio de impacto ambiental lamentablemente no va a dar favorable, ya dan por terminado Portezuelo. Digo, también hay que hacer esa doble lectura. Exactamente. Alberto Fernández no está invalidando Portezuelo. Es más, antes de ayer, la provincia de Mendoza recibió los aportes de los que es beneficiario casi todos los meses. Así que no dijo no a Portezuelo, sí dijo lo que estamos pidiendo, lo que pidieron las organizaciones y después por suerte se sumaron los gobiernos, es esto de que se haga un estudio de impacto ambiental integral de toda la cuenca, que es lo que falta. Así que Claro, felicidad. Melisa, porque es una obra que ya lleva proyectada unos 60 años, Mendoza insiste, las provincias aguas abajo han tenido un montón de objeciones, durante el gobierno anterior se había avanzado ya en el llamado a licitación, el actual gobierno frenó ese llamado y este pedido de estudio de impacto ambiental se hace desde La Pampa, desde Río Negro, Buenos Aires y Neuquén, para poder mostrar el impacto que tendrá aguas abajo esta obra, ¿verdad? Sí, como primer punto, un estudio de impacto ambiental es necesario, obviamente, para una obra de esa envergadura. O sea, uno tiene que primero tener un diagnóstico del río, bueno, y todo lo que implica, para ver si es viable o no. Sería una locura arrancar cualquier obra, sobre todo esta que es tan grande, sin un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental es parte de toda la legislación vigente también. Digo, por ahí lo que pasa es que hemos como naturalizado algunas acciones que ha llevado adelante el gobierno de Mendoza en contra de la legislación vigente y en contra del sentido común, Exactamente. porque pensar en hacer una obra que sale más de $1.000 millones, con un río que ellos mismos son conscientes de que no está en condiciones, digo, es una locura. Entonces, bueno, el estudio de impacto ambiental era como una obviedad. Y es lamentable, o sea, por un lado es un agradecimiento al gobierno nacional, y por otro es lamentable que tengamos que esperar la intervención del gobierno nacional para darnos cuenta, para que legalice de alguna manera el laudo y decir, bueno, no, hay que hacer un estudio de impacto ambiental, lo mínimo que se requiere en una obra de este tipo. Exactamente, Melisa, pero además lo que uno rescata de este anuncio del presidente ayer es que hay un concepto de que el río es de todos, que lo dice Sí, él ayer y que es fundamental tenerlo en cuenta en la cuenca del Colorado, en la cuenca del Río Negro, en todas las cuencas de nuestro país, que quienes estén arriba y quienes estén abajo son los dueños absolutos, especialmente los pueblos y especialmente el agua, el cuidado del agua es fundamental que todos quienes participan de este cauce, de estas cuencas, tengan lugar. Eso también es un paso adelante, ¿o no? sí, sí, eso conceptualmente y si se transcribe en políticas públicas concretas, es lo mejor que nos puede pasar a todos, no Claro. solamente los de la Patagonia, sino todos los argentinos. Digo, que nuestro presidente eh, vierta estos conceptos
públicamente explicando, como vos bien decías, esto que bueno, el agua es de todos, hay que ponerse de acuerdo entre todos. También habló de la escasez, que no es un tema menor, porque lamentablemente, y esto no tiene que ver, quiero hacer la salvedad, esto no tiene que ver con una cuestión partidaria, pero el presidente anterior hablaba de un recurso que se desperdicia en el mar. Y está diciendo, bueno, no, es un bien escaso, es un recurso que va a faltar y que está faltando. Entonces, bueno, si eso después se va a traducir en políticas públicas concretas, y bueno, es un cambio de paradigma importantísimo, digo, para los patagónicos que estamos sufriendo la crisis hídrica, para justamente los cuyanos, para los mendocinos que están sufriendo ellos mismos Claro. la crisis hídrica, y La bueno, para el cuenca resto de del Argentina es La cuenca fundamental, del Paraná, Melissa, saliendo de nuestra Patagonia, vos tal cual. imaginate lo que es sostener, porque es cierto, más allá de los partidos políticos y del actual gobierno nacional, si el Estado argentino pone en papeles que el río es de todos, estamos hablando, por ejemplo, de la cuenca del Paraná que recorre medio país. Sí. Vos imaginate lo que es eso, Sí, sí, es muy ¿eh? importante la mirada esta, está bien, nosotros por ahí somos más exagerados todavía en nuestra perspectiva, porque bueno, nosotros hablamos de bien común, no de recursos, pero ya es un paso muy importante que se hable de un recurso escaso, no renovable, y bueno, de alguna manera esta mirada del agua como un recurso estratégico, porque vemos que muchas veces se destinan horas y horas de radio, de tinta, a hablar de otros recursos estratégicos y no del que provee que otros recursos estratégicos se lleven adelante, como es el agua, por ejemplo, para, no sé, para hidrocarburos. O esto, el Paraná como una vía, aparte del recurso increíble que es, como una vía de salida de commodities como son los monocultivos, digo. Claro, Eh, y se habla mucho, hablamos mucho cuando nos falta, ¿no? En la Tal cual. escasez, en la sequía, ahí es donde valoramos el agua. Nos ha pasado desde el año pasado la sequía que afecta especialmente a nuestra Patagonia por la falta de nevadas, etcétera, etcétera, y también por la influencia de otros dos aspectos, el cambio climático y la utilización del agua para industrias hidrocarburíferas y consumo de agua en nuestras poblaciones. Allí también hemos puesto el acento, hemos estado analizando la bajante también del río Colorado, Melissa, que ha mostrado en estos meses una bajante tremenda, ¿o no? Sí, 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 tal cual. Lamentablemente ya nosotros acá que estamos bajo Casa de Piedra, que es el embalse, Claro, el río ya no, o sea, ya se puede caminar por el lecho del río. O sea, pasa eso en un río de nacientes en las altas cumbres, que hubo buenas nevadas, entonces suponía que bueno, que iba a haber más agua, pero la realidad es que el embalse nunca se termina de llenar. Así que bueno, lamentablemente cuando empieza a hacer frío, cuando llega el otoño, de Casa de Piedra para abajo el río se puede cruzar caminando. Todavía, porque hubo lluvias y eso, todavía no se puede, digamos, cruzarlo entero, pero sí, uno puede caminar en el lecho del río, que es una locura. Por eso también es muy importante el estudio de impacto ambiental, porque no es solamente las condiciones, digamos, en el lugar que se va a hacer la obra, que es como lo que ya había hecho el gobierno de Mendoza, sino en toda la cuenca. Cuando uno claro. hoy, a día de hoy, quiere acceder a datos concretos sobre el estado del río Colorado, no existen esos datos. O sea, hay muy poca bibliografía sistematizada, no hay datos concretos sistematizados, y tomando un poco esto que decías vos, no hay datos concretos de cómo se ha afectado en los últimos años el río, no solamente por el cambio climático, sino por estos usos extractivos que hacemos, digamos, como sociedad. Y además de eso, que es muy importante porque lo ideal sería tener un estudio del cauce, de la cuenca a nivel ecológico, que va a estar, nosotros confiamos que va a estar. También es un estudio que tiene que ver con otras condiciones, por ejemplo, el aprovechamiento que se hace de las localidades del río Colorado. Entonces, bueno,
si va a ser un estudio como debe ser, todavía lamentablemente no tenemos los marcos de referencia, pero se supone que nos va a dar, nos va a brindar información de la cuenca, pero de todo lo importante que es y de cómo se ha modificado la cuenca del río Colorado en todos los años, porque el último estudio fue en los años 70. Claro, además, Melissa, hay que incorporar también o seguir y reiterar conceptos de cuidado del agua en nuestras poblaciones, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos. El derroche del agua potable es tremendo en nuestras ciudades. Lo hemos analizado en toda la Patagonia. Se da el despropósito de que lavamos las veredas con agua potable o potabilizada. Realmente derroches que tienen que ver con un concepto de que el agua no tiene importancia total, viene siempre, y no es Sí, sí, así. esa idea de que es renovable, que es un Claro, concepto, es como, siempre se renueva de alguna forma, a veces mágicamente es el claro, pensamiento al que se llega. Y bueno, por ahí va esto, volviendo al principio, es muy importante que del gobierno nacional se diga, bueno, es un recurso y es escaso. Esa creo que es la palabra clave. No es totalmente. renovable, no está constantemente y sobra. Ya no sobra, no va a sobrar y cada vez va a ser más difícil acceder a... Porque Alberto también dijo la palabra calidad y ese creo que no es un dato menor. Porque uno puede tener agua. No es el caso de algunos ríos patagónicos, pero si además de la cantidad hablamos de calidad, ya ahí se incorporan un montón de otros conceptos que tienen que ver con el recurso como un bien común y como un derecho humano también. Así es. Melissa Ibáñez Orbelini, bueno, en vos permitinos que abracemos y felicitemos a tanta y tanta gente que en nuestras provincias peleó por hacer este estudio de impacto ambiental, por cuidar nuestro río Colorado, por poner objeciones sobre la obra de Portezuelo del Viento, ahora que parece que finalmente se ha hecho lugar a tanta lucha de tantos años. Bueno, en vos, allí en Río Colorado, queremos abrazar y reconocer a toda esa gente. Bueno, muchísimas gracias y como siempre gracias por el espacio. Necesitamos medios como ustedes que den voz no solamente a algunos funcionarios o a algunos grupos de poder, sino al pueblo. Así que muchísimas gracias.